Y luego la quinta revolución es la que estamos viendo ahora un poco, la que ha llevado un poco más a cabo la del Islam. La ha llevado más a cabo Barack Obama. Como saben ustedes, allá por el año 2011 hubo una revolución, desestabilizar el mundo musulmán, Egipto, Túnez, Libia, Yemen y Siria. Lo lograron en todos estos países del norte de África, cambiar los regímenes hacia un radicalismo musulmán, bueno, con la excepción de Túnez, y en Libia Gaddafi tenía una economía sana, buena, pero lo tumban, y ahora es un caos Libia, y en Siria han tratado de hacer lo mismo, porque Siria y Libia no tenían deuda, qué curioso, no tenían deuda con el Banco Mundial, con los judíos, entonces no les interesaba. Y tiraron y mataron a Gaddafi, que intervino mucho en la muerte de la Hillary Clinton, era secretaria de Estado de Obama, y es la que ordenó que había que asesinar a Gaddafi, porque tenía mucha información que podía molestar a los Estados Unidos y al plan de este sionista. Entonces, una vez que han derrocado a Gaddafi, que era un estorbo, y tratan de derrocar al de Siria, que tampoco tiene deuda con la banca judía, es un sistema económico independiente, pues y estaba ya a punto de caer, si no es porque lo apuntala Rusia y lo está salvando en cierto modo, ¿no? Aunque no sabemos qué habrá detrás de Rusia, hay que investigar, no se sabe bien claro, ¿no? El caso es que esta es la revolución del Islam, pero a raíz de estas guerras que han provocado ellos, pues nos viene toda esta emigración islámica, que como vemos están entrando en Europa. Italia y Grecia tienen gobiernos, uno socialista el italiano, de Matteo Renzi, y el de extrema izquierda de Chiripas en Grecia. Los dos tienen puertas abiertas. Allí no hay ni vallas ni nada, todo meter más, sobre todo musulmanes. En España, pues se nos meten muchos, pero por lo menos están las vallas de Melilla, todavía la información que tengo es que la mitad de los que entran en España por el mar o por la valla, los tienen en estos CIES, esas de migración, pero dicen que el 50% de esos que entran los devuelven. Pero se nos quedan ya dentro un 50% de musulmanes, con Rajoy, que es centro-derecha, que es liberal también, y se cree que es masón también. Entonces el plan de las logias de Europa es islamizar, es la quinta revolución, financiada y apoyada por el sionismo, pero llevada a cabo con sus lacayos, que son estos presidentes de la Europa masónica, y hay algunos que no son masones y se oponen. Tenemos el caso del de Hungría, tenemos ahora a Polonia, la presidenta Beata Szydło, católica, que se ha opuesto también a esto. La República Checa también se está oponiendo a que se islamice. O sea, está viendo ya piedritas en el camino de la revolución, de la quinta revolución islámica promovida por estos señores. Claro, a ellos los denigran, la prensa los pone de malos, de xenófobos, de racistas, toda la historia contra el de Hungría, contra esto. Y es Orbán, perfecto. Y esta es la quinta revolución del sionismo, que ellos mismos provocaron la guerra y la caída de Gaddafi y de todos estos regímenes para que haya guerras. Si no hubiera guerra, no necesitarían emigrar, todo esto. Sin embargo, ellos provocan primero la guerra, como ya vimos en el siglo XIX, provocaron la pobreza de los indios y esto, para que luego viniera el marxismo. Ahora han provocado con estas guerras muerte, destrucción y hambre, y claro, viene la emigración, y curiosamente les dicen, no vayáis, si son musulmanes, yo diría, bueno, pues vamos a un país como Arabia Saudí, que es rico, hay trabajo. No van a Arabia Saudí, vienen para Europa. ¿Por qué? Porque el plan del sionismo es islamizar Europa. Y ellos en siglos anteriores utilizaron al liberalismo masón y al marxismo para acabar con la Iglesia Católica, pero como no les resultó, pues ahora utilizan al Islam. ¿Qué motivo trae esa emigración? Esta emigración descontrolada, esta irresponsable, pues eso, de que dentro de 50 años sean los mismos o más los islámicos en Europa que los cristianos. Entonces será el triunfo, si se llega a consumar, de la quinta revolución del sionismo, de que ¿cómo acabas con la iglesia? Con las iglesias cristianas, principalmente con la católica, pues haciendo de que los cristianos, con el laicismo masónico que llevan, cada vez sean menos y vayan menos a misa. Y sin embargo, los islámicos cada vez abran más mezquitas. Entonces, dentro de 50 años igual tenemos una Europa que es ya más islámica que cristiana. Ese es el plan, el odio masónico y judío contra la Iglesia Católica. Y ahora contamos con esta tristeza
de que esta quinta revolución tan importante está también, es la revolución islámica, pero es la revolución dentro de la Iglesia. La Iglesia ha sido infiltrada ya desde siglos atrás, pero ahora, después del Concilio Vaticano, se ha disparado todavía más. En los años de Pablo VI veíamos los sacerdotes comunistas, sobre todo en Hispanoamérica, que ayudaban a las guerrillas, que se hacían guerrilleros, que escondían guerrilleros y terroristas en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, curas que colaboraban con el marxismo cuando están las encíclicas de 1937 de Divini Redentoris de Pío XI, condenando a todo católico que colabore con el marxismo, que colabore no solo en las armas, sino con el voto, con apoyar a un partido marxista es pecado, condenado por el Pío XII para un católico. Ya vemos que muchos católicos les entra por aquí, les da igual, colaboran con partidos marxistas. Luego está la condena de 1949 de Pío XII otra vez contra el comunismo. Y por último la de Juan Pablo II de 1986, Dominus et Bevificantur, en la cual califica al marxismo como un pecado contra el Espíritu Santo. La más grave condena que las anteriores, porque el pecado contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en esta vida ni en la otra, dice Cristo en los Evangelios. Entonces vemos que mismos sacerdotes infiltrados en la Iglesia colaboraron en esos años con el marxismo. Pero ahora, sacerdotes marxistas y masones infiltrados en la misma Iglesia colaboran con el islamismo. Vemos cómo están diciendo que hay que dejar, que hay que entrar, que hay que dejar. Les llaman, ya no los ven como soldados musulmanes, sino que les dicen pobres inmigrantes, hay que recibirlos. Y les ayudan y les dan de comer y todo en las parroquias y en Cáritas. Y entonces vemos que esta revolución, la quinta revolución, la más triste, que es la del Islam, está en la Iglesia, bueno, no toda, porque hay sacerdotes muy decentes que conozco también, que están en contra también de todo eso, pero hay muchos liberales que están colaborando con el sionismo para que la misma Iglesia pierda, para que el Islam gane y para que vemos como en Francia salía el otro día un video cómo se están destruyendo iglesias, más de 3.000, porque no hay clientela, no hay fieles, y que esos terrenos donde estaba la iglesia se van a abrir mezquitas. Y vemos como muchos sacerdotes, obispos, están permitiendo, incluso han prestado. En Francia, este sacerdote que asesinaron hace 3 meses, unos 2 yihadistas, ese sacerdote había prestado o regalado unos terrenos al imán de aquella ciudad francesa para que abriera su mezquita. O sea, mira cómo le pagó el diablo, que los musulmanes lo asesinaron, ¿no? Entonces, vemos cómo tristemente nuestra iglesia colabora para que el islamismo triunfe también en Europa. Entonces, pues no sabemos bien lo que va a pasar, pero yo creo que Cristo va a venir la segunda venida a detener todo esto. Va a venir la segunda venida, que se espera, que está escrita, a venir a detener esta islamización y a corregir a sus clérigos, a los malos que hay dentro de la iglesia, que son masones, que son marxistas y que están colaborando activamente para la autodestrucción de la iglesia. Se están poniendo la soga ellos mismos al cuello, dando cobijo a musulmanes, que mañana esos musulmanes les cortarán la cabeza. Incluso vemos ese detalle que tuvo Francisco, que fue a la isla de Lesbos, en Grecia, hace, ¿qué será?, 5 o 6 meses, y estuvo con los refugiados allí, y estuvo en el campamento y se quiso traer a 12 refugiados para mantenerlos en el Vaticano, y entonces salió ahí en una noticia en internet de un matrimonio de sirios católicos que han huido de la barbarie esta islámica, que estaban también ahí pasando penurias en un campamento con frío, con lluvia, mal comiendo, con sus hijos que no pueden estudiar, que están ahí. Y ellos dijeron, que se corrió la noticia que el Papa se va a llevar a 12 refugiados a vivir a Roma. Seguramente serán nosotros si somos católicos. Pues no. Lleva a todos. Sí, no, pero la sorpresa es que se llevó a 12 musulmanes. Y ese matrimonio de católicos estaban decepcionados del Papa, diciendo, pues ¿cómo es posible? Se llevan a esos musulmanes que odian a la iglesia y nosotros nos quedamos aquí todavía sufriendo en un campamento las incomodidades que tienen, ¿no? O sea, como vemos cómo parece que se quiere islamizar Europa. También está esa noticia de que el Papa tiene un monaguillo, un sacristán musulmán, que no sé qué pinta ahí en las misas si él no cree en eso ni en Cristo.
Y además con antecedentes por delitos sexuales. Exacto. Y también acaba de nombrar en Buenos Aires director de la sección del periódico Vaticano del Observatorio Romano a un luterano. Digo, esto no lo había visto nunca en la Iglesia, que un luterano va a dirigir el Observatorio Romano de Buenos Aires, escribiendo ahí sus opiniones, que pueden ser contrarias a la misma Europa. Que es el anticristo. Se dice, sí. Es el anticristo porque el antipapa, sí. es uno de los que quieren el nuevo orden mundial. Sí. Y lo ha dicho, sí. Precisamente, lo ha expresado. Exactamente. El caso Entonces, es que lo que quiere es una religión universal, la del anticristo, que es la mezcla de todas las religiones. Efectivamente. Y pues ya para terminar, pues vemos como esta última revolución, yo creo que va a ser la última, porque esto ya tiene que estallar, ya la gente, los pueblos están hartos, ya vemos cómo crecen los partidos nacionales, patriotas en toda Europa, en Francia, aquí en España es lo único que, yo no sé, no hay dinero. En Portugal también está creciendo, ¿no? Los partidos patriotas, nacionalistas, que se oponen a la islamización y a la masonería, están creciendo. Entonces, yo creo que antes de que hubiera una sexta revolución del sionismo, yo creo que antes va a venir Cristo, porque va a ser el que va a poner orden en su iglesia primero y en el mundo, y va a derrotar al anticristo, que son estos, los sionistas. El anticristo va a venir de una familia judía. Y al antipapa, que también, porque se dice en las profecías que primero viene un antipapa y después viene el anticristo ya. Pero es que este papa es masón. Se dice, sí, aunque hay que hablar con cuidado de eso, pero... Es rotario. Sí. El caudillo decía que los rotarios es el noviciado de la masonería. Sí. El caso es que, bueno, pues ya terminando esta conferencia, pues vemos que el Islam está triunfando, pero yo tengo fe en que van a ser rechazados. Y muchos yo creo que incluso se van a convertir. Aunque la Iglesia, los sacerdotes no hacen nada por convertirlos, porque claro, están predicando el Papa y predicando muchos obispos, déjalos, que están bien en su religión, que no hace falta convertirlos. O sea, están llevándole la contraria a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en los evangelios? Id y evangelizad a todas las naciones en mi nombre y hacer discípulos a todos los pueblos. Entonces quiere decir que lo que ahora hacen algunos obispos y sacerdotes, pues todo lo contrario de lo que decía Cristo, porque Cristo dice, evangeliza a este. Nunca dijo Cristo, id y evangelizad a todos en mi nombre, pero a los que tengan otra religión, a esos no. Y eso es lo que está aplicando ahora la Iglesia. Como ya tienen otra religión, pues a esos no. Dicen que no hay que predicar a los islámicos. Entonces esta es la quinta revolución, que el triunfo de ellos está ahora, pero yo creo que van a fracasar. Yo creo que con esto pues damos terminada la conferencia y